Ya en otras ocasiones hemos hablado de la plasticidad del cerebro, cómo Dios creó este órgano con esa cualidad, y cuando se refiere plasticidad, por lo menos dos cosas. Uno, que el cerebro está diseñado para aprender, sí o sí va a aprender, sea por imitación, sea por disciplina, pero va a aprender. Entonces esto es maravilloso porque cada momento es un tiempo de aprendizaje. Cada actividad es una oportunidad de aprender algo. Cada falla, cada desacierto abre una puerta de aprendizaje. Pero lo que es cierto también, que aun cuando el cerebro fue diseñado para aprender sí o sí todo el tiempo, es más fácil aprender lo malo que lo bueno. Es más sencillo hacer lo malo que lo bueno. A veces es más cómodo. El otro aspecto de la plasticidad del cerebro es que nunca vamos a agotar su capacidad de expansión. Como aprendes continuamente, ese aprendizaje se suma a los aprendizajes previos y entonces vas creando conocimientos nuevos. Escucha, el conocimiento nuevo no solamente es aquello novedoso, algo que te enseña alguien que descubrió alguna ley, alguna solución, y pensamos que eso es conocimiento nuevo. Escuchen, el conocimiento nuevo también es cuando ya sabes algo y lo aprendes a usar de distintas maneras. Y entonces se convierte en conocimiento nuevo que no te lo van a enseñar en ninguna institución. Nadie te va a enseñar todas las maneras en las que puedes utilizar una verdad. Te pueden enseñar la verdad matemática o espiritual, pero el aplicarla en distintas circunstancias, eso lo haces tú. Y entonces se convierte en conocimiento nuevo. Miren qué cosa tan maravillosa el cerebro, esa plasticidad. Pero ¿cuántas veces hemos sido engañados por nuestras percepciones? Porque aunque el cerebro tiene esa capacidad maravillosa de aprendizaje, escuchen esto, el cerebro no fue diseñado para ser soberano. Es decir, para ser el Señor de todo lo que sabemos y actuamos. No está diseñado para ser autónomo, es decir, no va a funcionar por sí mismo. No debe hacerlo. Tenemos que ayudarle a nuestro cerebro a madurar. Nuestro cerebro muchas veces toma como una verdad algo que es fantasía. Entonces el productor de cine crea un producto, pero tu cerebro hace que ese producto como que lo apropies de tal manera que te emociones, que te sobresaltes, que te sentimentalices, pero eso no lo hizo el productor de cine. Él te ofreció un producto, lo mismo con la música, lo mismo con la ropa, la moda, los autos, pero tú con tu cerebro entonces lo apropias, lo personalizas, lo interiorizas. Y a veces nuestro cerebro cree que es algo real cuando es ficticio, o lo siente tan real cuando ya pasaron décadas de eso. Así que nuestro cerebro, si lo dejamos que sea autónomo, nos va a llevar por estados tanto mentales como emocionales que no queremos. Es muy necesario ayudar a nuestro cerebro a madurar. Y tanto más que cuando tú y yo ponemos algo en nuestra mente, sigue actuando en nuestro corazón y en nuestras acciones. Lo que está en nuestra mente trabaja en nuestro leve, en nuestro corazón. Así que si una persona deja que en su mente estén todos aquellos recuerdos
todas aquellas preocupaciones que le traen ansiedad, esa ansiedad va a seguir trabajando en su corazón. Y después la persona se pregunta, ¿de dónde me vino esta depresión? Porque dejaste una semilla de ansiedad en tus pensamientos y eso sigue trabajando en tu corazón. Pero si tú dejas semillas de paz, de estabilidad en tu corazón, eso va a seguir trabajando de tal manera que cuando venga una circunstancia que a otros les quita la paz, a ti te mantiene firme. Entonces escuche, el pensamiento tiene un gran poder en nuestra vida, pero no tiene que ser un poder que sea autónomo. Le tenemos que ayudar a que tenga reservas de cosas buenas. Al seguir con nuestro estudio de la carta a los Filipenses, hemos llegado al último capítulo, al capítulo 4. Y les ruego que abran su Biblia en Filipenses capítulo 4. En este pasaje, Pablo nos va a dar varios principios para mantener esa higiene mental, esa solvencia interna. Filipenses capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Dice la escritura así: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dos veces en este pasaje se repite la paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardar tu corazón, y el Dios de paz estará contigo. Escuchen, en este pasaje Pablo nos va a compartir algunos principios de la solvencia interna, del amarnos a nosotros mismos. Hace unos momentos, cuando Juan Carlos nos hablaba del segundo mandamiento, amar a los demás, hay una condición previa: amarnos a nosotros. Pero ¿cómo vamos a amar a los demás si no hemos aprendido a amarnos de una forma sana, de una forma libre, de una forma genuina? Bueno, escuchen, en este pasaje Pablo nos va a dar principios de cómo amarnos genuinamente y como consecuencia amar a los demás de manera genuina. Así que el Señor escriba sus verdades en nuestro corazón y la plasticidad de nuestro cerebro actúe. Construir la solvencia mental y emocional. Ahora, permítanme, la palabra solvencia normalmente la utilizamos en términos económicos. Aquel que es capaz de resolver sus asuntos materiales, sus deudas, sus compromisos, sus pagos. Pero solvencia es una palabra más profunda que solo en términos materiales y financieros. Solvencia tiene que ver con esa capacidad interna, esa fortaleza personal de devolver tus responsabilidades, tus promesas cumplidas.
y eso incluye lo económico. Entonces cuando dices, préstame pa y yo te pago, oye manito, préstame y el fin de semana te lo devuelvo. Ya hemos hablado que eso es responsabilidad, devolver tus promesas cumplidas. Entonces solvencia es esa fortaleza interna de devolver tus palabras cumplidas, sean promesas financieras, sean promesas de realizar algo o de llegar a algún lugar o de cumplir alguna promesa, algún hábito, algún propósito hecho a ti mismo o a los demás. Entonces, solvencia, nos referimos a esa capacidad de saber de dónde vienen mis pensamientos y mis estados de ánimo. La palabra solvencia mental va de la mano a soberanía mental. Muchas veces escuchamos estos términos, por ejemplo, nuestros gobernantes utilizan la soberanía alimentaria. ¿Qué significa eso? Que un país sea capaz de producir lo que va a consumir y que no lo tenga que estar comprando, que sea capaz de producir lo necesario para su población viva. Soberanía alimentaria. La soberanía interior es saber de dónde vienen tus estados emocionales. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me enojo tanto por esto? ¿Por qué pierdo la paciencia? ¿Por qué me siento hoy triste? Mucha gente se hace esas preguntas y no tiene respuestas. No sabe de dónde vienen sus estados emocionales. No sabe de dónde vienen sus pensamientos. Necesitan madurar en soberanía emocional y mental. Saber de dónde vienen esos sentimientos, esos estados de ánimo. Bueno, Pablo nos va a dar hoy principios de cómo traer madurez a nuestra vida y crecer en solvencia. Primero nos hace un contraste entre lo que trae ansiedad, y la ansiedad ya sabemos que es el camino seguro a la depresión. La ansiedad junto con la angustia es el camino que te va a llevar a la depresión. Entonces, una persona que está en un cuadro de depresión ya grave es que caminó por las veredas de la ansiedad, de la angustia, de la preocupación. No llegó a ese destino de la noche a la mañana. Anduvo transitando en caminos de angustia, de ansiedad. Pero quizá no tenía esa solvencia mental, hacía las cosas sin reflexionar por qué lo hace, y efectivamente cuando ya está en ese estado de depresión, de angustia, dice, ¿cómo llegué aquí? No llegó con conciencia, casi llegó a ciegas, aparentemente, pero no llegó a ciegas, llegó paso a paso. Entonces Pablo lo primero que nos menciona 4 cosas que te traen ansiedad. Y miren por favor, en el verso 2 son muy claras, pero 2 están implícitas. La primera está implícita. Si vemos el versículo 1, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Miren por favor cuántas descripciones de Pablo a los creyentes. Hermanos míos, amados, gozo y corona mía. Una de las cosas que trae ansiedad es la inseguridad personal. ¿Qué sería lo contrario de hermanos míos, amados? Gente ajena, odiada por mí, que en lugar de gozo me traen tristeza y en lugar de corona me traen decepción. ¿Se dan cuenta por qué está implícito? Una de las cosas que más nos quita paz es el dudar de nosotros mismos. Es el de no aceptar nuestra identidad, no conocernos y valorarnos. Por eso Pablo empieza en el capítulo 4 haciendo descripciones de gran valor sobre los filipenses. Tú eres una persona amada, eres una persona que produce gozo, eres una persona, le dice la palabra estéfanos. Nuevamente, ahorita el mundo tiene toda su visión
en el premio a los mejores. Y antes se les daba una corona. Esa corona se llamaba estéfanos, es decir, la corona que se le daba al victorioso. Entonces Pablo dice, ustedes son una corona, son un estéfanos para Dios. Miren qué descripción. Empieza con apuntar al valor de cada uno. Y después termina el versículo diciendo, estad firmes en el Señor. Ustedes que son de gran valía, manténganse firmes. Por eso aquí están dos cosas implícitas que nos quitan la paz. El dudar de nosotros mismos, el rechazarnos, el no amarnos y el tener convicciones endebles. En lugar de firmeza, ser pusilánime. ¿Cómo te sientes cuando hiciste algo que tú sabías que no deberías hacer? ¿Culpa, decepción, tristeza? ¿Reconoces esas emociones que están cuando tú haces algo que dices, pero ¿por qué lo hice? Si yo no soy así. Ya sabemos que esa es excusa de muchas personas. No, yo no soy así. No, realmente sí eres así. Porque cada vez que estás en presión sale el mismo Adrián. Pero hay personas o hay ocasiones que verdaderamente no sabemos por qué lo hicimos. ¿No te ha pasado? ¿Por qué pensé esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Nos llega a suceder a todos. Pero las consecuencias emocionales, esa resaca emocional de habernos fallado a nosotros mismos, se siente horrible. Entonces, dos cosas por las cuales las personas caen en depresión o se angustian. Uno es, si viven en este cuerpo y no lo aceptan, continuamente están en un estado de autorrechazo, de desamor a sí mismo. Viven en el desamor, sueñan, duermen en el desamor, hacen cosas esperando que les va a salir mal, y cuando les sale mal, ya sabía que me iba a salir mal. Y personas que no saben sostener sus convicciones suyas ante los demás, que se doblegan, que por caer bien a los demás ceden a sus convicciones, y después ¿cómo se siente? Por eso Pablo dice, esto te va a traer ansiedad. Lo contrario, lo que te trae paz es, ten confianza en tu diseño. Escucha, hoy Dios quiere que te sepas amado por Él. Hoy Dios quiere que sepas que tu vida le produce gozo a Dios. No sé si tienes algo en tu casa que cuidas y que lo tienes que cuidar sistemáticamente. Un jardín, darle mantenimiento a tu casa, un auto, algo que requiera cuidado sistemático. Cosas, no me refiero a personas. No se van a cuidar por sí solas. Pero cuando tú ves el resultado de tu cuidado, te da satisfacción, te da gozo. Ahora que vivimos en una casa con más jardín del que puedo cuidar, cuando lo cuidamos y vemos el jardín, ¡ay, qué bonito! Si a ti te produce gozo, imagínate lo que le produce a Dios su creación. Amén. Tú solo la cuidas, pero Dios la creó. Entonces escucha, así como tú le traes alegría a tus padres, a tu pareja, a tus hijos, imagínate saber que Dios se siente gozoso por tu vida. Cree esto, aprópialo. Acuérdense, iniciamos hablando de la plasticidad del cerebro. Este es un conocimiento quizá nuevo para ti, que Dios se siente amoroso hacia ti, se siente gozoso por ti y se siente orgulloso, te ve como una corona. ¿Te parece un conocimiento nuevo? Ahora aprópialo y que crezca la plasticidad de tu autoconfianza. Que digas, pues quizá
Yo no sé cómo Dios se podría alegrar de mí. No sé por qué Dios podría sentirse orgulloso de mí. No sé por qué Dios podría amarme. Pero haz un acto de fe. Créelo hoy. Y después, mantente firme en Él. ¿Lo crees? Mantente en esa firmeza. ¿Crees que hay un solo Dios? Mantente en esa firmeza. ¿Crees que es un Dios santo? Mantente en su santidad. ¿Crees que es un Dios misericordioso? Mantente en las verdades. Porque si eres endeble en tus convicciones, vas a tener angustia. Pero si confías en tu diseño y te mantienes firme en tus convicciones y en las verdades de Dios, eso te va a dar paz. Segundo contraste que Pablo nos dice, te va a quitar paz los conflictos interpersonales. Por eso menciona hasta por nombre a Evodia y Síntique, sean de un mismo sentir. Toda la carta nos ha estado hablando de ser una misma alma. Y ahora lo repite, pero le pone nombre a dos mujeres. Pero escuchen, no las está denostando, no las está avergonzando en público. Sin embargo, lo hace públicamente por lo importante que son. No por apenarlas. Porque miren cómo se refiere a ellas. Dice, son combatientes conmigo en el Evangelio, colaboradoras mías, y termina el versículo 3, y sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, estamos hablando de dos mujeres junto con otros hombres como Clemente y más personas que están en un registro celestial. Escuchen esto. Así que son personas de gran valía, pero tenían diferencias de opinión, quizá diferencias de temperamento, de carácter, que les llevaba a tener conflicto. ¿Cómo te sientes? ¿Has tenido la experiencia de que alguien que tú amas o alguien cercano a ti tiene una mala opinión de ti? ¿O que tú no lo sabías y sacan de su historia personal sus prejuicios hacia ti, y cuando te los dicen, ¿cómo se siente? Es horrible, ¿verdad? Pablo sabe que una de las cosas que más le quitan paz a las personas y les traen ansiedad son los conflictos interpersonales. Por eso, soluciónalo. Algunos de ustedes saben que todas las semanas visito a una mujer de la tercera edad que ya es totalmente sorda desde hace más de 3 años, casi 5 años. Totalmente sorda, cerca de 90 años, y vive sola. Y me decía este jueves, yo no me peleo con nadie. Y hace un acto de memoria. Sí, no, yo no me peleo con nadie. Los demás se pelean conmigo, pero yo no. Y es una excelente filosofía. Quizá la otra persona se pelea conmigo, pero yo no me peleo con ella. Me defiendo, sí, pero no peleo con ella. Escuchen, una de las cosas que más da paz al corazón es tener unidad en las relaciones claves de tu vida. Ya Pablo lo dijo en la carta a los Romanos, en cuanto dependa de ti, estate en paz con todos. Pero no siempre es posible y no siempre depende de ti. Pero escucha, aquí estamos hablando de relaciones claves, con los que vives, con los que duermes, con los que comes todos los días, con los que lloras, con los que te preocupas. Esto es clave. No nos demos el lujo de estar mal con aquellos que son fundamentales en nuestra vida. Quizá no con todos los vecinos, con todos los compañeros de trabajo vamos a tener relaciones óptimas, pero escuchen, con los que vivimos es crucial estar en paz. Los demás, haré lo que el Señor me guía, pero no me lo tomaré personal tener la paz con todos. Pero con los que vivo sí. Esto sí me trae paz. Las personas claves. Así que Pablo está haciendo ese contraste. Este conflicto interpersonal, Evodia, Síntique, todo el gozo del cual hemos estado hablando en esta carta, te lo va a ir menguando. Así que sean del mismo sentir. Estén bien. Este sí fue un elemento
bien claro. Este fue implícito. Ahora Pablo menciona otro elemento que es bien claro. Y lo dice en el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Por nada estés ansioso. Por nada estés preocupado. Una de las cosas que más traen ansiedad es afán por las necesidades y retos cotidianos. Y ahí nadie se escapa. Todos tenemos una necesidad que atender. Todos tenemos algún problema que resolver, alguna decisión que tomar. Todos lo tenemos. Y esto, sí, como es tan habitual, es esencial, escuchen esto, aprender cómo enfrentarlo. Escuchen, esta semana tuve tal trabajo con tal grado de sensación de incapacidad de mi parte, que me traía a la memoria mis incapacidades infantiles. Y venía a mi mente, bien decía mi papá que no hacía nada bien. Y traía a mi mente esta situación, y escuchen, literalmente llorando de cansancio, pero de frustración de que no me salían las cosas. Así como no se puede, no puedo. Y otro intento, y otra manera, y otra estrategia, y ninguna funcionaba. Todos pasamos por esos lapsos. Lo que dice Pablo es: no mantengas esta ansiedad en tu vida. No estás exento de experimentarla, pero no dejes que se estacione ahí. Despídela rápido. Esta mujer de la que le estoy hablando también, me encanta su filosofía, escuchen, de vidas. Ella me dice, como no quiero estar preocupada, resuelvo las cosas rápido. Y yo lo pensaba. Si viene una deuda, trato de pagarla. Si hay un problema, trato de resolverlo. Si tengo una diferencia con alguien, lo trato de aclarar. Es que no me quiero preocupar. Por eso resuelvo pronto. Y entonces lo empecé a codificar. Es cierto. El moroso es porque dejó lo importante para después. ¿Se acuerdan? En ese cuadrante de administración de tiempo hay el que se dedica a hacer lo importante, pero no es urgente. Es importante y no es urgente. Pero el que deja lo importante para después se dedica a hacer lo importante, pero ya es urgente. Y entonces ya vive en ansiedad, porque siempre es importante, pero no siempre es urgente. Es urgente cuando lo dejaste para después. Ya el otro cuadrante está el que hace cosas no importantes y que no son ni urgentes, o que a veces son urgentes, pero es un nivel en el que no deberíamos de estar. Entonces lo que Pablo dice es: tú estás atendiendo cosas importantes en tu vida, necesidades y retos importantes. Bueno, como esto es algo frecuente en tu vida, no lo dejes para después. Conviértelo en una conciencia de tus necesidades. Fíjense cómo dice en el verso 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Acaso Dios no conoce todas las cosas? ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice tus peticiones sean conocidas delante de Dios? No se refiere que le des a conocer lo que Él ya sabe. Se refiere a que tengas conciencia de tus necesidades, pero ante Dios. A ver, trato de explicarlo. Dios sabe todas las cosas. Tú tienes un reto, una necesidad, tú también la sabes. Pero cuando está hablando de que tus necesidades sean conocidas delante de Dios, es que tú veas estas necesidades de las cuales ya tienes conciencia ante la conciencia de la provisión de Dios. Es diferente.
¿Me expliqué? Es decir, no tengo estas necesidades como todos los demás. Tengo un Dios que sabe estas necesidades. Es decir, que las traslapes. Que tengas una conciencia de tus necesidades ante la conciencia de la inmensidad de Dios. No estás solo. ¿Me expliqué? Entonces lo que te da paz es: atiende tus necesidades, pero ante la inmensidad de Dios, ante la riqueza de Dios. No estás solo, no eres pobre, está Dios contigo. Y las 4 palabras que utiliza Pablo sean conocidas en toda oración. Relaciónate en comunicación, en ruego, sé específico, en acción de gracias, ten una actitud de tu corazón. Y después dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Entonces, no le vas a llevar ante Dios algo que es intrascendente. Como es importante, llévalo ante Dios. Entonces, nos quita paz el afán por los retos y las necesidades. Nos trae paz llevar esas necesidades y esos retos con conciencia ante la grandeza de Dios. Amén. Y entonces sí, las vas a atender, pero en una perspectiva correcta. Número 4, esta está implícita aquí: cosas que te quitan la paz y te traen ansiedad. Vean cómo dice el verso 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y la palabra gentileza no se refiere ahí a ser amable, respetuoso. No suena como sinónimo de gentil, ¿no? Amable, no. Aquí la palabra gentileza se refiere a ser mesurado. Ahora fíjense por favor, si alguien te hace algo, ser mesurado es que no sigas la ley del talión. Ojo por ojo. No, yo ya sé lo que se siente perder un ojo. No te lo voy a quitar a ti. Voy a ser gentil, es decir, no te voy a dar el pago que merece tu ofensa. Voy a ser mesurado. Leí una frase que dice esto: la justicia implacable es injusticia. Piénsenlo. La justicia implacable, es decir, sin ver atenuantes, es injusticia. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona toma algo con conciencia de que no lo debe de tomar, la justicia debería de sancionar esa acción. Pero es diferente cuando alguien toma algo por ignorancia. Hay un atenuante. No lo vas a medir con la letra estricta que mides aquel que lo hizo con conciencia. Entonces le explicas. Cuando alguien lo hizo sin querer, todavía hay otra atenuante más grande. Voy a poner otro ejemplo en estos grados. Es diferente que alguien vea pasar a alguien y le deja caer algo sobre su cabeza. Otro que no sabe que alguien va pasando y tira algo y le cae en la cabeza. Pero otro que no lo quería tirar y se voltea y por descuido lo tira y le pega en la cabeza. Tú lo lesionaste, y que le apliques la ley estrictamente como se lo aplicarías a aquel que le pegó en la cabeza. ¿Me explico con estos ejemplos? Entonces la ley también tiene un espíritu, una intención. Entonces lo que dice Pablo aquí: cuando alguien te sea injusto a la vida, y díganme si la maldad de los demás efectuada o posible no te quita paz. Te han asaltado, te han robado, se han metido a tu casa, ya sabes lo que sentimos los que lo hemos experimentado. ¿Te quita paz? Ahora, no necesitas experimentar eso
para ir con precaución, es decir, si hay una posibilidad de pasar por un lugar peligroso, riesgoso, y todos dicen, ten cuidado por ahí, todavía no te ha sucedido, pero ya te quita algo de paz. La violencia en nuestro país, no tenemos que ser víctimas de eso para que nos quite algo de paz. Lo que estoy diciendo ahora es que la injusticia de los demás o la maldad de los demás es una de las cosas que nos quita paz. ¿O te sientes muy tranquilo dejar ir a tus hijos solos en el transporte público? ¿O que vayan a otra ciudad con total paz? ¿Verdad que no? Entonces la injusticia es una de las cosas que quita paz. Pero dice Pablo, no pierdas tu paz por la injusticia de los demás. Sé gentil, es decir, sé mesurado ante las ofensas de los demás. No les tires el diente cuando te tiraron el tuyo. No le saques el ojo cuando te dañaron el tuyo. Es decir, la ley del talión, lo que está diciendo Pablo es, aquí no aplica. La paz genuina es cuando actúas con mesura ante las ofensas de los demás. No respondas con el grado de maldad con la que te lastimaron. Sé mesurado, sé gentil. Y después dice Pablo en el verso 5, porque el Señor está cerca. Es decir, alguien viene y va a poner justicia perfecta. No pierdas tu paz, sé mesurado. Esta semana hice un negocio con alguien y hasta ahora parece que me robó el 25% de lo que me debía pagar. ¿Y saben qué? Estoy sorprendido. En el pasado estaría, pero me falta esto, no me ha pagado y lo ando buscando. Ahora sentí esa sensación de, el Señor está cerca. El Señor sabrá. Es más, hasta siento compasión por esa persona. Digo, habiendo hecho, y yo le dije quién soy y lo que hago, y él dijo, yo también actúo con honestidad. Ok, tus palabras te juzgarán, y siento un pesar por él, por ese 25% que me robó. Siento pena por él, por lo que va a cosechar. Entonces dice Pablo, sé mesurado. Bueno, ya con estas 4 cosas que Pablo nos dice de cómo tener paz: ten confianza en tu diseño personal, ámate como Dios te ama y ten firmeza en el Señor, ten unidad en tus relaciones claves, lleva tus necesidades y retos pero ante la presencia de Dios, y sé mesurado en la injusticia. Todavía nos da algo más poderoso: ten un gozo enfocado y disciplinado. Repite varias veces en el pasaje, gozaos en el Señor y sé disciplinado en el gozo. Y miren por favor lo que viene. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, estos 2 estilos de aprendizaje y de vivir exigen disciplina y lealtad. Es decir, la persona que cayó en depresión, esto va a ser muy fuerte, se disciplinó en angustia sin querer, así como el que come mal ya se disciplinó en comer mal, en comer chatarra, ya se disciplinó y le es leal a sus malos hábitos. Es decir, ya hizo un compromiso con la ansiedad. Entre paréntesis, es muy fuerte lo que voy a decir. Mucha gente que vive en depresión convirtió la depresión en un ídolo. E idolatría, ya lo hemos dicho, es obedecer y amar algo. Y además se convierte en un falso positivo porque le da ciertos beneficios. La compasión de los demás, la no exigencia de los demás. Está en un estado de confort lastimoso. Le está siendo leal, se ha disciplinado en angustia, en preocupación, por tanto está bastante comprometido con su estado de ánimo. Lo convirtió en un ídolo. Pero esto también exige disciplina y lealtad. Vayamos para terminar nuestra reflexión, por favor. Higiene mental.
nos da Pablo unos principios, escuchen, de psicología saludable, de mente libre, en el siguiente pasaje, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. 6 elementos menciona Pablo. Y aquí están, como si fuera un racimo refrescante a tu alma. No es un fruto que va como otros frutos que se producen solos. Hay frutos que se producen en racimo. Aquí está hablando de 6 cosas que van juntas. ¿Por qué decimos que van juntas? Porque después termina Pablo con una frase: si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, todas estas 6 cosas las resume en: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Pero aquí están las 6 cosas. Dice, todo lo verdadero. Y la palabra que utiliza es aletes, es decir, algo que es real, genuino y que es innegable. ¿Se acuerdan de una de las cosas que trae ansiedad? Ser endeble en tus convicciones. Y aquí lo que está diciendo es: piensa en lo que es verdadero. ¿Ya tienes convicciones verdaderas? Mantente firmes en ellas porque son genuinas, son innegables. En esta semana le decía a mi familia, cuando estábamos cuidando el jardín, y dije: aquellos que no crean en Dios deberían de cuidar un jardín, pero un jardín que exija trabajo. Y después de eso piensen si estas cosas se cuidan solas o requieren un orden. Bueno, si tú cuidas un jardín, este mundo que necesita orden, ¿se habrá hecho solo? ¿O hubo unas manos ingeniosas, creativas que lo crearon? Bueno, entonces si alguien después de cuidar un jardín o otra cosa que demande mucha tenacidad y cuidado, no cree en Dios, ya no es ateo, es necio, porque sus manos le están diciendo que las cosas no se hacen solas. Entonces, si tú ya tienes convicciones de cosas que son innegables, piensa en ellas. Después dice, lo honesto, palabra semnos, es decir, lo que inspira respeto y dignidad. Hay música que aunque no te guste, estilos de música que aunque no te gusten, inspiran en ti cierta paz, cierto respeto por el estilo. Pero hay otro tipo de música que no te inspira, por más que sea movida, por más que sea agradable a los sentidos, lo que dice no genera respeto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No genera respeto, no genera dignidad de las personas, de las mujeres, de la vida, no genera respeto. Entonces piensa en lo que genera respeto, lo que inspira dignidad. Lo justo, dice Pablo, palabra diakaios, es decir, lo que es recto, lo apropiado. No necesariamente está hablando de lo perfecto, sino a veces no es apropiado. Por ejemplo, si te invitan a un funeral y tú has leído Filipenses que habla del regocijo, no vas a llegar echando fiesta al funeral. Pero es que es justo tener el gozo de Dios, sí, pero en este momento no es lo apropiado. Entonces, lo justo es que hagas con lo verdadero, con lo honesto, lo apropiado en el momento. Piensa. Después dice, lo puro, palabra hagnos, es decir, libre de contaminación, que no está mezclado con otra cosa. A mí me encanta el deporte. Me encantan estos días, me encanta ver los resumen de los Juegos Olímpicos. Me inspira. Pero yo no sé ustedes, vienen con algunas mezclas que dices, ups, de verdad. Hay una polémica, por ejemplo, de este boxeador que por sus autopercepciones personales está compitiendo con las mujeres.
Y fue muy polémico cuando una a los 46 segundos, la otra boxeadora, dije, no, yo me dejo esta pelea. Nunca me habían golpeado de tal manera que sentía que el mundo se me venía abajo. Me enseñaron a pelear, pero esto rebasaba mis fuerzas. Cuando yo veo ese tipo de cosas que están combinadas, lo correcto, lo recto, lo honesto con lo deshonesto, lo leal con lo desleal, ya no me genera paz. Entonces dice Pablo, busca lo que está puro, ten cuidado, y todos estamos en esto. El mundo nos está ofreciendo cosas atractivas, combinadas, cosas honestas con deshonestas, justas con inapropiadas, verdaderas con irreales. Ya está mezclado. Dice Pablo, no, concéntrate en lo puro, piensa en lo amable. Y no se refiere a aquello solamente de tener cortesía. Aquí la palabra que utiliza Pablo de amable es la palabra prosfile. Y se dan cuenta, es una palabra compuesta. Fileo, amor fraternal. Pro, hacia adelante. Amable se refiere a aquello que inspira a un amor genuino, un amor a los demás. Eso es lo amable, lo que inspira a otros. Y lo que es de buen nombre, la palabra de donde viene el nombre eufemia. Eu, bueno, femia, fama. Lo que produce buena fama, aquello que tiene buen nombre, buen carácter, que inspira a hablar bien. Entonces dice Pablo, para tener higiene mental, concéntrate en estas 6 cosas. Hazte disciplinado en este tipo de pensamiento. Conclusión, Pablo en los 9 primeros versículos del capítulo 4 de Filipenses nos está diciendo, por favor, la higiene y solvencia mental viene de pensar como Dios. ¿Quieres liberarte de depresión? Piensa como Dios. Deja que Dios escriba en tu corazón sus verdades. Ya hemos dicho que el corazón es ese lugar que Dios creó para escribir su voluntad. Entonces, liberación de la depresión es aprender a pensar como Dios. Pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, lo puro, lo de buen nombre. Pensar bien de ti, mantenerte firme en el Señor, tener paz en tus relaciones, llevar tus necesidades ante la grandeza de Dios, ser mesurado ante la injusticia, pensar correctamente, porque recuerda que tu cerebro plástico, lo que dejes trabajando ahí va a llevar los ritmos de tu corazón. Así que Pablo dice, el Dios de paz y la paz sobrenatural en tu vida estará cuando hay una congruencia en esto. Por favor, lo que Dios dice que es, lo que Dios espera que hagas, lo que Dios espera que tengas y lo que Dios permite que suceda. Las cosas que mencionamos. Si permite cierta injusticia, Dios podía haberte liberado de la injusticia de otros. Si Dios permite que suceda, te está llevando a que actúes con dependencia en Él, ser mesurado para enfrentar. ¿Tienes necesidades? Dios permite que tengas y que no tengas. Entonces Dios espera que en tu tener o no tener vivas con contentamiento. Dios espera de ti, de tus habilidades, de tus capacidades que hagas, y hay cosas que no puedes hacer por más que lo intentas. Dios espera que actúes con obediencia amorosa. Dios dice que eres alguien que ama, que le produce gozo y que se siente orgulloso. Entonces Dios espera que creas y afirmes tu identidad de hijo.
Pregunto, ¿no es que la persona pierde paz porque no está contento con quién es, con lo que hace, con lo que tiene o con lo que le pasa? Pues Pablo nos está dando principios para vivir en paz interior. Cree quién eres. Haz lo que te pide por amor. Vive con contentamiento. Y sé dependiente cuando las cosas no son como tú quieres. Deja que tu cerebro plástico sea guiado por estas cosas. Escuchen, el cerebro no está diseñado para ser soberano, autónomo. Tiene que guiarse por verdades innegables. Que el Señor nos llene de paz y el Señor de paz te acompañe.